Ahora vamos a hablar de la relación entre el diagrama PV, presión-volumen, y las ecuaciones cúbicas. Esto es lo que hemos hablado, lo que hemos visto un poco en el aire en la última clase. Acá tenemos un diagrama presión-volumen, ¿sí? Tenemos la curva campana. En esta zona, como ustedes ya saben, vamos a tener una fase líquida. En esta zona fase vapor. Y aquí tenemos el cambio de fase, entre líquido y vapor. Este sería nuestro punto crítico. Esta corresponde a la presión crítica. Y acá el volumen crítico. Bueno, en este diagrama también podemos representar la temperatura mediante isotermas. En este caso, por el punto crítico va a pasar la isoterma que corresponde a la temperatura crítica. Y luego tenemos, todo un resto de isotermas. Nos vamos a centrar ahora en una isoterma, en este caso a una que corresponde a una temperatura T1. Y acá lo que tenemos es la predicción que da la ecuación de Rey-Won de esta isoterma. Esto también podemos ver las predicciones que da la ecuación de Rey-Won de las diferentes isotermas y nos quedaría, o podríamos ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que las isotermas por debajo de la temperatura crítica, ¿sí? Por debajo de la temperatura crítica, para este lado, presentan una discontinuidad. Tenemos la isoterma que es la azul, presenta una discontinuidad que no puede ser representada por la ecuación cúbica. Como vemos, la ecuación cúbica hace esto, mientras que la isoterma viene así y tiene esta discontinuidad. Bueno, en el caso de las ecuaciones de estado cúbicas, acá tenemos la ecuación de Rey-Won. Acá tenemos la ecuación de Rey-Won ya en su forma cúbica, en volumen. Si tenemos datos de A, de B y de la temperatura y de una presión, vamos a obtener tres raíces, ¿sí? Ahora, si esta presión que hemos puesto en esta ecuación está en este rango de presiones, de aquí a aquí, entonces lo que vamos a obtener tres raíces, pero una sola va a ser real y vamos a tener dos imaginarias, ¿sí? Lo mismo aquí, en este rango, vamos a obtener, si utilizamos una presión, en este rango vamos a obtener tres raíces, pero una va a ser real y las otras dos imaginarias. Si justo nos situamos y elegimos una presión en este punto, la presión de este punto, entonces vamos a obtener como resultado tres raíces reales, pero dos van a ser iguales. Lo mismo ocurre aquí, en este mínimo parcial también. Si tenemos justo, ¿sí? Si hemos elegido justo esta presión, vamos a obtener tres raíces reales y dos van a ser iguales. Entre el medio de este máximo y este mínimo parcial, vamos a obtener tres raíces reales distintas. Si conocemos la presión de vapor, utilizamos la presión de vapor en esta ecuación para T1, entonces a esta presión de vapor vamos a obtener tres raíces reales distintas. ¿Sí? Acá, a la presión de vapor, la presión de saturación, T1, vamos a tener tres raíces reales. La menor, ¿sí? Va a corresponder al volumen molar del líquido. La mayor va a corresponder al volumen molar del vapor. Y la del medio, no tiene un significado físico, esto es porque no se cumple el criterio de estabilidad termodinámica que requiere que la derivada sea negativa, ¿sí? No es físicamente posible. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros resolvemos esta ecuación con una presión
que esté por encima de la presión de saturación, pero por debajo de este máximo parcial, vamos a obtener también 3 raíces en esta ecuación. ¿Sí? Cualquier presión por aquí, vamos a encontrar que obtenemos 3 raíces, pero va a tener solamente significado la menor, porque realmente vamos a estar por aquí, ¿sí? O sea, vamos a tener un líquido, entonces la menor nos va a dar el volumen molar del líquido, va a corresponder al volumen molar del líquido a esta presión. Y en esta otra zona, ¿sí? Por debajo de la presión de saturación y entre la presión de saturación y este mínimo parcial, también vamos a obtener 3 raíces. O sea, si yo hago el cálculo, resuelvo esta ecuación con una presión por acá, entonces vamos a obtener 3 raíces. Sin embargo, solo la mayor va a tener para nosotros significado que va a corresponder al volumen molar del vapor, ¿sí? Entonces tengo una presión por aquí, entonces voy a obtener 3 raíces y esta raíz, la más grande, va a corresponder al volumen molar del vapor. Esto es parcialmente cierto porque esta zona y esta zona son zonas de estados metaestables. No son estados estables, sino son estados metaestables. O sea que si uno viene trabajando con una presión por aquí, estamos en esta zona, tenemos un líquido, podemos alcanzar alguno de estos puntos, ¿sí? Llegar a un estado metaestable. Igualmente por acá. Bueno, ahora, si tenemos que resolver esta ecuación, ¿sí? Pero ya no sabemos cuál es la presión de vapor, no tenemos aquí la curva campana, ya no tenemos estos datos, entonces lo que sí podemos saber es que en este rango vamos a tener raíces reales y van a ser distintas. Vamos a tener un líquido, vamos a tener un vapor, vamos a tener ambos. Bueno, eso no podemos así, a ciencia cierta, saberlo. Entonces, bueno, tenemos el caso del problema 3. Nos pregunta este problema la presión de saturación, ¿sí? Nosotros, bueno, ya sabemos, o hemos visto en el teórico, que la condición para encontrar la presión de saturación es que, bueno, en ambas fases tengamos la igualdad de las temperaturas, igualdad de presiones y además la igualdad de la fugacidad entre la fase de vapor y la fase líquida. Esto es lo mismo que decir que se tiene que cumplir la igualdad de los coeficientes de fugacidad de la fase vapor y la fase líquida. O es lo mismo que el logaritmo natural de la relación de los coeficientes de fugacidad de fase vapor y de fase líquida sea igual a 0. En el teórico tenemos una ecuación, que es la ecuación A en la página 8, que vendría a ser esta ecuación que nos permite realizar el cálculo de este logaritmo de la relación de los coeficientes de fugacidad, ¿sí? Y acá vemos que para poder calcularlo necesitamos el Z y el H, que correspondería en sí al volumen molar, ¿sí? Entonces necesitamos los valores de los volúmenes molares de vapor y de líquido y poder calcular el coeficiente del Z, ¿sí? El coeficiente de compresibilidad. Bueno, tenemos la ecuación cúbica de Rey-Won, que es la que vamos a tener que resolver para obtener los volúmenes molares de vapor y de líquido y luego obtener los valores de los factores de compresibilidad y luego, bueno, ver si este logaritmo es igual a 0 o no. Bien, esto es lo que deberíamos resolver en el problema 7. Lo único que sabemos o que podríamos llegar a saber, bueno, este rango, si hacemos un gráfico de este tipo, donde vamos a tener 3 raíces reales. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el A y el B. Y después vamos a tener que suponer una presión inicial. Esta presión inicial debe estar, ¿sí?, en la zona en donde la ecuación nos va a dar como resultado 3 raíces reales. Luego vamos a tener que resolver la cúbica para obtener los valores de los volúmenes molares de vapor y de líquido. Luego calcular los H y luego calcular los Z a partir de esta ecuación, ¿sí?, ya con los valores de los volúmenes molares de vapor y de líquido. Y luego calcular el logaritmo natural de la relación de los coeficientes, que es lo que nosotros queremos que se haga 0, o lo que deberíamos lograr que sea igual a 0. Entonces, acá pasamos un bloque de decisión donde tenemos que comparar este resultado que obtenemos de esta ecuación con un error, que es el error que nosotros vamos a establecer. Entonces, si esto es menor a nuestro error, ¿sí?, que debería ser un valor de 0 por 10 a la menos algo, ¿sí?, entonces, si es menor, entonces vamos a decir que, bueno, que nuestra presión es igual a la presión de saturación. Si no, deberíamos encontrar una próxima presión para volver a iniciar en nuestro bucle, ¿sí? Esta próxima presión la tenemos que encontrar utilizando algún método numérico que nos permita converger a una solución. En este caso, esto hace referencia al método de Newton. Bueno, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir resolver este problema 3. Bueno, pueden ser esta o puede haber más, seguramente hay más, hay muchas más. Puede ser MATLAB, que es la que ustedes ya han utilizado o vienen utilizando. Tenemos otra opción que es el Octave. Este es un programa que es idéntico a MATLAB. Este también se descarga, lo pueden descargar de acá, es gratuito. Y lo instalan en su PC. Se utilizan los mismos archivos M, los archivos M de MATLAB generalmente funcionan. A veces hay algunas funciones o algo muy específico que uno puede descargar al paquete y agregarlos, pero en general funciona lo mismo, de la misma forma, es prácticamente igual. Después tenemos al Octave Online. Esto es gratuito y lo bueno es que es online, o sea que no tenemos que instalar nada. Es muy bueno para utilizarlo desde un celular o desde una tablet, porque ni siquiera hay que instalarse ningún programa. Lo único que tenemos que tener es conexión a internet, ¿sí? O sea, todo se ejecuta en la nube, el programa está en la nube. Podemos subir los archivos M y los podemos correr online. Lo que yo hago acá es compartirle. Yo tengo, bueno, los archivos M de la resolución del problema 3 y yo se los he compartido. Lo único que ustedes tienen que hacer es acceder a esta dirección. Van a ver que lo que yo he hecho es compartirle dos archivos M. Este archivo es el programa principal y al que ustedes van a tener que ejecutar, y esto es una función que es llamada por este archivo, que ustedes, bueno, no la pueden ver, pero no debería modificarla. Otra opción es emplear el Smart Studio. Este también es un programa gratuito, es muy similar a otro programa muy interesante que es MATCAD. Tiene funciones que son como las de MATLAB, ¿sí?, pero tiene una interfaz que es mucho más visual y es casi como escribir una hoja de papel. Bueno, también hay que aprenderle como algunos truquitos. Ustedes lo pueden descargar también de esta dirección. Lo que yo les quiero mostrar acá es cómo se ve el Smart Studio. Por esto yo le digo que es casi como escribir en una hoja. Acá, bueno, yo he escrito una introducción, le he puesto los valores de los datos, acá les digo cuáles son las unidades.
he calculado los parámetros de esta ecuación, he puesto la función, ¿sí?, que describe el A, cálculo del A, la función del B, cálculo del B, y acá tengo un gráfico de la isoterma descrita por la ecuación de Rey-Won. O sea, yo he escrito la ecuación de Rey-Won, ¿sí?, que es función, bueno, en este caso explícita la presión, para poder hacer este gráfico, ¿sí?, de la predicción de Rey-Won. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se emplea el Octavo Online para los que lo quieran utilizar. Lo primero que voy a hacer yo es loguearme. Hay distintas formas de loguearse, pero bueno, esto me va a permitir acceder a la información que yo ya tengo cargada en mi Octave, que son algunos archivos M. Esto es, acá en esta parte tenemos donde vamos a ver la edición, la carga de archivos M. Podemos crear nuestros archivos nuevos o podemos subir otros archivos que ya tengamos. Acá esto es igual que en MATLAB, donde tenemos la ventana donde vamos a poner las distintas funciones, desde lo más simple, un 2 más 2, ¿sí? O, bueno, funciones más complejas. Uno puede venir acá y subir una fila. Ustedes no lo van a ver, pero a mí me aparece otra pantalla, me aparece, bueno, mi computadora, y yo acá puedo subir un archivo como esto que se va a llamar FQT, bueno, 4P14, ¿sí? Esto lo copio aquí y lo puedo correr, ¿sí? Y me corre, ¿sí?, mi archivo M que acabo de subir de mi computadora. Bueno, ahí borré la pantalla. Vamos a ir al archivo M que yo les he compartido. Este es el problema 3 de cúbica. Uno lo que tiene que correr es esto. Bueno, ahí, bueno, corrió el programa. En la primera parte tenemos los datos, y yo lo que he hecho es que aparezcan en pantalla, esto que está acá, en el archivo M. Acá a partir de aquí tenemos resultados, el A y el B, ¿sí?, las constantes, los parámetros de la ecuación cúbica. Después lo que he pedido que haga es un gráfico de la isoterma predicha por la ecuación cúbica. Sí, acá tenemos presión en función del volumen, para poder encontrar esta zona donde vamos a elegir la presión para poder empezar a iterar. Y después tenemos ya el cálculo iterativo de la presión de vapor, y acá, bueno, he empleado dos funciones, la F-solve y la F0. Tenemos acá el cálculo iterativo de la presión de vapor utilizando F-solve con una presión inicial. En este caso yo he utilizado una presión inicial de 24, un solo punto de presión 24, ¿sí?, y he empleado el F-solve. Bueno, y acá, como vemos, esto también, el F-solve llama a una función que es esta, ¿sí?, que es la función donde yo he escrito la ecuación de la relación de los logaritmos, del logaritmo natural de la relación de los coeficientes de fugacidad, que es la que tenemos que hacer cero. Bueno, acá, bueno, llegamos a un valor de presión de vapor de 25,4 bar, y en este caso también he empleado la función F0. Es lo mismo, solamente que en vez de acá usé F-solve y acá usé el F0, y lo he hecho, o sea, en vez de utilizar un valor, lo que hice es que en esta función se emplear un rango. Yo dije, bueno, seguramente mi resultado va a estar, por lo que veo acá, entre 21 y 26,
Entonces, es lo que he empleado para iterar, ¿sí? Pero empleando un rango igual que si utilizáramos el método de la bisección. Y he encontrado prácticamente el mismo valor, ¿sí? Y lo otro que he hecho acá es que el programa me haga un gráfico, que es esto que tenemos aquí, en el archivo M, del logaritmo natural de la relación de los coeficientes en función de la presión. Si uno hiciera esto, también podríamos encontrar gráficamente que por aquí, más o menos en 25,4, vamos a tener el valor de presión que va a hacer que esta función sea igual a 0.